Hola hermanos, buenos días. No sé si me escuchan bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno hermanos, eh, le doy gracias al Señor por este momento, por poder ministrar de parte de suya una palabra le pido al Señor su auxilio y su socorro porque no se puede de otra manera. Así que les comento que estoy un poco nervioso. Me pone nervioso porque ustedes me conocen desde chico, conocen tantas cosas de mi historia, pero yo sé que ustedes han visto y hemos visto todos juntos al Señor y podemos en este momento sentarnos a los pies de Cristo. Amén. Hermanos, el día de hoy quisiera compartir una palabra que se encuentra en Juan 12, para que la puedan buscar en sus Biblias, ¿ya? Em, Juan 12, versículo 1 al versículo 8, ¿ya? Es una palabra bien conocida, no es algo que nosotros en general no conozcamos, lo hemos leído muchas veces, así que vamos a darle lectura y vamos a pasar a compartir. Dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judá Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén, hermanos. Ese es el texto que quiero compartir el día de hoy. Y antes de pasar al texto derechamente, quisiera comentar algunas cosas acerca de este contexto. El Señor se encuentra en su última semana antes de la crucifixión y se dirige a Betania, ya, a esta ciudad donde viven María, Marta y Lázaro, ¿cierto? Y tenemos que saber, hermanos, que Betania es una ciudad que está muy cerca de Jerusalén, ya es una ciudad que queda a cerca de 3 kilómetros de Jerusalén, y es la ciudad que bíblicamente luego se conoce como la ciudad de María, la ciudad de María y de Marta. Entonces, esta ciudad para el Señor, esta familia y esta ciudad para el Señor representan un círculo de mucha intimidad, un círculo de mucha comunión, ¿ya? El significado de la palabra Betania significa casa de higos, ¿cierto? O el hermano Christian Chen nos ha dicho también que el significado de esta ciudad, más allá de casa de higos, también es casa de higos verdes, ¿cierto? Eh, y es importante este significado del nombre de Betania porque nosotros tenemos una relación muy íntima con el árbol de la higuera, porque siempre el árbol de la higuera ha sido asociado al pueblo de Israel, a Jerusalén. Pero esta Betania no tiene que ver tanto con la higuera en sí mismo, sino con los frutos de la higuera, ¿ya? Entonces, y una cosa que es muy importante respecto de los frutos de la higuera es que, no sé si ustedes han visto, bueno, en Chile tenemos mucha higuera, pero la higuera en sí no florece. Cuando uno ve un árbol de una higuera, uno ve distintos tipos de árboles, limones, damascos, todos esos árboles florecen y después vienen a dar un fruto. Pero la higuera nunca florece, no florece, uno no va a encontrar una flor antes del fruto, porque la higuera tiene un proceso invertido. La higuera florece al interior del fruto. No, no, es algo muy bonito, porque cuando la abeja que poliniza la higuera se tiene que introducir dentro del fruto para poder polinizarlo. Y cuando este bicho, este insecto entra,
Ahí es donde encuentra la hermosura de los higos, al interior del higo. Entonces, este lugar que el Señor tenía una especial dedicación para esta ciudad, para esta familia, tiene esta característica que el Señor busca algo internamente en ellos, busca algo en lo profundo de ellos, busca un florecimiento espiritual en las profundidades de los ríos de su espíritu, y más allá de buscar algo externo, algo religioso como lo que había en Jerusalén, porque ahí encontramos el contraste de cuando el Señor se acerca a la higuera frondosa y trata de buscar algún fruto en ella, y tenía muchas hojas, y el Señor la maldice porque no tenía ningún fruto. En cambio, acá el Señor está manifestando que busca este fruto interno. Y eso es muy hermoso, hermanos, porque se da a través de toda la Biblia esta profundidad, esto interno que busca el Señor de nosotros. En el mismo Señor en Isaías se dice, no hay parecer en Él, no hay hermosura en Él. Su atractivo, nosotros no vimos su atractivo, pero no lo vimos para que nosotros realmente lo deseáramos. Porque cuando el Señor caminó sobre la tierra, hermanos, era una persona común y corriente como cualquier otro ser humano, pero su hermosura fluía desde los ríos de agua viva que salían cuando él hablaba. Entonces, eso mismo es lo que el Señor está reflejando en Betania, en el amor que tiene hacia Betania, ¿cierto? Y otra cosa importante respecto de Betania, hermano, es que Betania en el Nuevo Testamento tiene un proceso muy hermoso, porque en Betania parte el discipulado y en Betania termina el discipulado. Ustedes pueden encontrar en Juan 1 que el Señor va a buscar a sus primeros discípulos a Betania. Dice en Juan 1, cuando estaba bautizando Juan, dice que Juan bautizaba al otro lado del Jordán, en la provincia de Betábara. Pero esa traducción no es la más adecuada, porque lo que debía decir ahí correctamente es en la ciudad de Betania. Entonces, ahí en Betábara, que en nuestra traducción de la Reina Valera dice así, pero en la traducción más correcta debería decir Betania, ahí parte el discipulado del Señor. Ahí el Señor va y llama a sus primeros discípulos. Ahí el Señor convierte el corazón de Juan, el corazón de Andrés, luego el corazón de Pedro. Entonces, en ese momento parte todo el discipulado del Señor. Y finalmente, hermanos, en Hechos número 1, capítulo 1 o Lucas 24, aparece la terminación del discipulado, la terminación del ministerio del Señor con sus discípulos, y también está en Betania. Entonces, Betania, hermanos, la profundidad de Betania, la vida de comunión de Betania, también representa el proceso de discipulado. El proceso de discipulado del Señor con nosotros, del Señor con los creyentes. Otra cosa que es muy importante, hermanos, que dice la Escritura, que el Señor siendo el Dios del universo, siendo el gran rey de Israel, porque Jerusalén se conoce como la ciudad del gran rey, ¿se acuerdan ustedes? Dice que el Señor no tenía dónde reposar su cabeza. Entonces hay un pasaje donde dice que el Señor estuvo todo el día en el templo trabajando, diligentemente trabajando en favor del hombre, pero cuando llegó la noche, todos se fueron a sus casas, pero Jesús se fue al monte de los olivos, porque él no tenía dónde reposar su cabeza. Y hermanos, hay algo muy hermoso con esto, que Betania es una ciudad que queda posada sobre el monte de los olivos. Cuando el Señor se iba al monte de los olivos, el Señor se iba a la casa de sus amigos, a la casa de su comunión. Entonces, esto es algo muy precioso, porque en Betania es donde el Señor encontró descanso. En Betania es donde el Señor encontró saciedad. En Betania es donde el Señor encontró reposo para sus pies, alimentación para su espíritu, encontró saciedad, encontró compañerismo. Y esta figura de Betania es muy contradictoria con Jerusalén, porque el Señor no pudo encontrar eso en el sistema religioso de su tiempo, pero sí lo pudo encontrar en un pueblito que está posado sobre un monte, que era más bien despreciado al lado de la gran Jerusalén y del gran templo de Jerusalén, pero allí el Señor encontró lo que su corazón deseaba. Entonces, en Jerusalén el Señor encontró odio. Los israelitas y los judíos odiaban al Señor, incitaban el odio al Señor, pero en Betania el Señor encontró amor, ¿cierto? En esta familia, en esta familia que está compuesta por María, Marta y Lázaro, el Señor encontró tres cosas. En Lázaro, el Señor encontró un corazón que le amaba.
¿cierto? Siempre cuando se habla de Lázaro se habla de su amigo, el cual lo ama, ¿cierto? Luego en María el Señor encontró unos oídos, hermanos, que le oyen y unos ojos que le contemplan. Qué precioso es esto, hermano, porque esto es lo que el Señor andaba buscando durante su ministerio, pero no lo podía encontrar. Pero él sabía que en Betania lo podía encontrar. Y en Marta el Señor encontró unas manos que le servían. Hermanos, hoy día, hoy día es muy importante entender que hay muchos sistemas religiosos, hay muchas congregaciones, y también afuera hay mucho odio, hay mucha resistencia al Señor. Y el Señor sigue buscando Betanias en medio nuestro. El Señor sigue buscando corazones de Lázaro que le amen en nuestras casas. Sigue buscando oídos de María que le escuchen. Sigue buscando manos de Marta que le sirvan. Nosotros podemos reunirnos, podemos tener nominal y bíblicamente todo lo que corresponde, podemos tomar la cena, podemos participar de la reunión de la palabra, de la reunión de las oraciones, pero hermanos, lo que el Señor busca es algo más allá, es una comunión perfecta, es una intimidad, es saciar su corazón, es salir de este sistema religioso y encontrarnos con Él. Entonces, hay que saber, hermanos, que durante el ministerio del Señor, el Señor tuvo 7 visitas a Betania. 7 visitas. A veces nosotros nos confundimos y queremos mezclar las visitas del Señor a Betania y entrelazamos todo, porque hay un relato muy parecido. Por ejemplo, el Señor cena 2 veces con su amigo en Betania, y en la Escritura están relatadas estas 2 cenas, pero cada una de estas cenas tiene una característica, un estado espiritual de los hermanos de Betania muy diferente. Entonces, estas 7 visitas del Señor, estas 7 visitaciones del Señor, son para que Betania avance con Él, para que Betania madure con Él, para que Betania entregue todo su corazón al Señor. Porque nosotros podemos quedarnos solo con la devoción de María, pero el Señor no solo busca la devoción, también busca el servicio. Y además de esa devoción y servicio, busca nuestro corazón, busca nuestra amistad, nuestro compañerismo, aquel que tuvo con Lázaro. Entonces, y aquí hay una contradicción, hermano. Por ejemplo, en Lucas, capítulo 19, versículo 44, cuando el Señor hace su entrada triunfal a Jerusalén, Él va haciendo su entrada triunfal, va ascendiendo hacia Jerusalén y en algún momento se detiene y mira a Jerusalén y se lamenta por Jerusalén. Y cuando él se lamenta por Jerusalén, dice, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Y saben por qué? Porque Jerusalén no conoció el día de su visitación. Jerusalén no conoció el día de la visita del Señor. Jerusalén no entendió el día de la visita del Señor. Y esto es muy importante, hermano, porque el Señor tuvo 7 visitaciones a Betania y en ninguna de ellas Betania cerró sus puertas para el Señor. Y el Señor tuvo muchas visitaciones hacia Jerusalén, pero Jerusalén permanentemente cerró sus oídos. Y es importante porque nosotros estudiamos Daniel hace muy poquito, y una de las promesas que le hace el Señor a Jeremías cuando Jeremías está sufriendo acerca del cautiverio, le dice, pero no te preocupes, porque 70 años después de este cautiverio, yo los visitaré. Y ese fue un consuelo para el corazón de Jeremías, porque Jeremías estaba sufriendo una aflicción muy grande de saber que la ciudad del gran rey iba a ser consumida, iba a ser destrozada, iba a ser cautiva. Pero el Señor manifiesta su corazón. No te preocupes, porque 70 años después yo los visitaré. Y esa era la esperanza que tenía Daniel también. Y esa es la esperanza que se cumple después en los tiempos de Esdras y de Nehemías, porque el Señor con su misericordia decide visitar nuevamente a su pueblo. Entonces, pero en este tiempo, en el tiempo del ministerio del Señor, Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. Hermano, es tan importante para nuestras vidas, para nuestras familias. Hoy día que estamos en pandemia, hoy día que estamos encerrados, conocer la visitación del Señor. Si nosotros conocemos la visitación del Señor, estamos atentos a la visitación del Señor, muchos de nuestros problemas van a ser resueltos, hermano.
Muchos de nuestros problemas de crianza, muchos de nuestros problemas económicos, muchos de nuestros problemas con los hermanos, muchos de nuestros problemas con el servicio mismo al Señor han de ser resueltos si nosotros tenemos atención a la visitación del Señor y prestamos oído al llamado del Señor. Cuando el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, eso es una visitación del Señor. ¿Cuántas veces el Señor, hermanos, ha querido visitar nuestra casa? Ha querido visitar nuestro matrimonio. En este tiempo, como digo, de pandemia, que ha demostrado tanto conflicto, ha evidenciado tanta enfermedad psicológica, ha evidenciado tanta depresión, ha evidenciado tantas separaciones, ha evidenciado que los matrimonios no se soportan. ¿Saben qué? La solución para esto es la visitación de Cristo en nuestras casas. Hermanos, nosotros llevamos 1 año y medio participando de la cena del Señor en nuestras casas. Más de 1 año y medio. La pregunta es, ¿el Señor ha visitado nuestras casas cuando hemos partido el pan con Él? Sin lugar a duda, el Señor quiere estar con nosotros como los discípulos del camino de Maús. El Señor hace como que pasa de ellos, pero hace como que pasa de ellos para que ellos anhelen que Él esté partiendo el pan con ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Señor siempre ha querido visitarnos y en estas visitaciones que se ven en Betania, en esta casa de los higos, es que el Señor quiere formar algo en ellos, ¿cierto? Cuando los sacerdotes, cuando los principales religiosos cumplían con la ley, cumplían con los sacrificios, pero habían dado vuelta la espalda al Señor, lo que el Señor hace es que vuelve sus espaldas, porque necesariamente para ir de Betania, de Jerusalén a Betania, Él tenía que darle la espalda a Jerusalén y darle el rostro a Betania. Entonces, hermanos, cada vez que nosotros tengamos un corazón que se quiebre delante del Señor, el Señor da la espalda a nuestra religiosidad y da el rostro a nuestro corazón quebrantado hacia Él. Qué maravilloso es esto, hermano. Porque hasta el día de hoy el Señor nos visita. Hasta el día de hoy el Señor quiere estar con nosotros. Quiere estar en nuestras casas. Había un testimonio de una hermana de Colombia que nosotros le preguntamos, pero ¿cómo pudieron ustedes ser tan buenos cristianos? ¿Cómo nunca se apartaron del Señor? Porque todos los hijos de obreros se apartan del Señor en algún momento, pero ¿qué hicieron ustedes? Lo único que mi papá siempre nos hizo entender es que el Señor tenía un puesto en nuestra mesa. Que el Señor nos visitaba cada vez que nos sentábamos a comer. Entonces, muchas veces pasan nuestros almuerzos, nuestros relacionamientos, sin que el Señor tenga un puesto en nuestra mesa. Entonces, importante esto, hermano, que demos este corazón que sea quebrantado de nuestra religiosidad. Yo cumplí, yo me reuní, yo oré, yo hice esto, pero salir de eso y decir, Señor, visita tu viña, la viña que tú plantaste, visítala, con una profunda necesidad. No decir, es que yo soy así, es que los hermanos ya me conocen, es que mi esposa ya me conoce. Señor, necesito de tu presencia, necesito de tu unción para que mi servicio se ajuste a ti. Entonces, 7 visitaciones les comentaba que el Señor tuvo a Betania. La primera visitación es cuando el Señor llama a sus discípulos en Juan 1. La segunda visitación es cuando el Señor va y cena con María y Marta, que está en Lucas 10:38. Y la tercera visitación es cuando el Señor va y resucita de los muertos a Lázaro, ¿cierto? La cuarta visitación es cuando el Señor participa de la segunda cena con ellos, la que acabamos de leer en Juan, ¿cierto? En Juan 12 y que también está relatada en Mateo 26. La quinta visitación es cuando el Señor busca compañerismo en Jerusalén y está toda la tarde buscando compañeros en el templo y durante largo periodo de la noche, y cuando no encuentra un compañerismo en Jerusalén, el Señor decide nuevamente volver a Betania, y eso está en Marcos 11. Y la última visitación, hermanos, se encuentra en Lucas, como dije, en Lucas 24 y en Hechos 1. Entonces, respecto de esta visitación, que es la cuarta visitación del Señor y que es la segunda cena del Señor, se dicen muchas cosas, hermano, muchas cosas, y se contrasta
muy bien con la segunda visitación del Señor y la primera cena del Señor en esta casa. Pero antes de esto, hermanos, quisiera comentarles que cuando el Señor asiste a esta primera visita, que está en Lucas 10:38 y que por causa del tiempo no la vamos a poder leer, pero es un pasaje que es muy conocido por todos nosotros, el Señor entra a una casa donde el orden de las cosas está completamente invertido. ¿Por qué? Porque Lázaro no se encuentra en esa casa. Lázaro, el hombre en la cabeza de esa casa, no está. Y se dice que Marta le abre la puerta del Señor al Señor a su casa, dice, en la casa de Marta. Entonces ahí había un desajuste, pero más allá de ese desajuste que quizás nosotros lo podíamos criticar, hay un corazón para el Señor. Marta, a pesar de que está desajustada, a pesar de que tiene invertido el orden divino, es una persona que le abre la casa al Señor. Cuando él no tenía dónde reposar su cabeza, ahí el Señor encuentra una aldea. ¿Cierto? ¿Y se acuerdan de ese pasaje cuando dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas? A ese pasaje me estoy refiriendo que está en Lucas 10:38, ¿cierto? Entonces Marta, cuando invita al Señor a esa cena, es una servidora del Señor, ¿cierto? Pero esta servidora del Señor está preocupada y dice preocupada, y esa palabra preocupada es que tienes la vista en muchas cosas, tienes tu vista concentrada en muchas cosas. Está preocupada por los preparativos, está preocupada porque el Señor no iba solo, el Señor iba con 12 discípulos, 12 hombres que comían mucho, y está preocupada de que todo saliera bien, de que todo fuera perfecto para su Señor, pero en eso ella dejó la vista del Señor. Además, está preocupada de su hermana, porque está con un ojo en los preparativos y con otro ojo juzgando a su hermana, porque su hermana no le estaba ayudando, su hermana María. Entonces el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Y cuando dice afanada y turbada es muy trabajada y muy distraída. Entonces esta mujer está sirviendo al Señor, pero de la forma, no de una forma adecuada, de una forma correcta, muy distraída y muy cansada. Ella no entendía el señorío de Cristo. Ella no entendía el señorío de Cristo porque ella le dice, Señor, ordénale a mi hermana que venga y me ayude. ¿Se acuerdan? Porque no tienes cuidado de que María no me ayuda, le dice. Ella se está poniendo sobre el Señor. Está diciéndole al Señor, Señor, yo te ordeno que tú le ordenes a María. Entonces ahí el Señor es que la empieza a regular, le empieza a demostrar su señorío y a demostrar qué es lo más importante. Muchas cosas, está distraída en muchas cosas, pero una sola cosa es importante, le dice. Y María ha tomado la buena parte. ¿Cuál es la buena parte, hermano, en nuestro servicio? La contemplación y el escuchar al Señor. Entonces, completamente desajustada. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos servicios en la casa del Señor completamente desajustados. Estamos sirviendo, estamos ayudando a algún santo, pero detrás de eso hay una crítica hacia los hermanos. Detrás de eso hay una crítica hacia todo el sistema que no está funcionando y que yo lo tengo que hacer funcionar. Eso es lo que está diciendo Marta. Pero el Señor le dice, no te afanes en eso. Sírveme, escúchame, contémplame. Pero Marta no tenía eso. Y es importante porque cuando el Señor dice, Marta, Marta, cuando el Señor dice, Jerusalén, Jerusalén, cuando el Señor dice, Pedro, Pedro, eso siempre es un llamado del Señor para transformación de las personas. Cuando el Señor dice 2 veces su nombre, hermano, cuando usted escuche 2 veces el nombre, su nombre de la boca del Señor, es porque el Señor lo está invitando a dar un nuevo paso. Qué precioso, el Señor podría haber dejado a esta mujer desajustada de esa forma, pero no. Él viendo este desajuste de su corazón, Él la llama a avanzar con Él. Qué precioso, hermano. Qué precioso esta primera visita porque nos habla del servicio, de la coinonía que tenemos que tener con el Señor. Todos los santos en nuestra casa, en nuestro relacionamiento, el servicio que tienen los hombres como sacerdotes de su casa, el servicio que tienen las mujeres como sacerdotisas de sus casas.
Ese servicio el Señor lo quiere ajustar. Muchas mujeres con la pandemia se encuentran muy depresivas, se encuentran muy desesperadas. Pero quiero decirle, hermana, el Señor puede ajustar ese servicio. El Señor nos llama como Marta, Marta. Entonces, puede ajustar el orden del señorío de las casas, ¿cierto? Entonces, luego tenemos a Lázaro. Lázaro es el perfecto ausente en esta visita. Es probable que Lázaro ya iba camino a la muerte por esta ausencia, ¿cierto? Cuando el Señor llegaba a una ciudad, hermanos, toda la ciudad se enteraba que el Señor iba. Cuando el Señor entraba a una casa, esas casas se llenaban, incluso la gente en algunas ocasiones, en una ocasión, rompió el techo para poder entrar a ver al Señor. Es muy poco probable que Lázaro no haya estado porque no sabía. Es muy probable que Lázaro sabía que el Señor iba y se arrancó. Como muchas veces nosotros hemos andado arrancados del Señor. Como muchas veces en medio de nuestra casa hemos tenido que convivir con hermanos que andan arrancados del Señor, que lo evitan, que lo hemos evitado. Pero gloria al Señor, que el Señor siguió amando a Lázaro, que el Señor siguió llamándolo su amigo. Entonces, hermanos, si en su casa hoy día, si en su Betania hoy día hay uno que anda arrancado del Señor, confíe en el Señor, porque el Señor lo va a llamar, porque el Señor es fiel, porque el Señor ama a Betania, porque el Señor ama su casa, porque el Señor ama su hogar, ¿cierto? Y María, finalmente María en la primera visita, es probable que María también haya estado trabajando junto con Marta, pero en algún momento María quedó completamente cautivada por las palabras de aquel que habla como quien tiene autoridad. Y lentamente empezó a dejar todas sus cargas, todo lo que ella tenía que hacer, decir, y solamente se dedicó a escuchar. Y saben, aquí Marta comete una falta tremenda para sus tiempos. Cuando dice, Pablo dice, yo fui criado a los pies de Gamaliel, esa es la misma palabra que dice aquí, María se puso a los pies de Jesús a escucharlo. Pero ¿saben qué? Esa facultad era solo dada para los hombres. Era un acto de completa indecoro que una mujer se pusiera a los pies de un maestro a escuchar. Pero María, dejando toda costumbre humana, se acerca a los pies del Señor y escucha estas palabras que fluyen para vida eterna. Qué precioso. En la primera visita vemos completamente cautivada a María por la palabra de Cristo. Hermanos, ¿cuánto necesitamos ser cautivados por la palabra de Cristo? ¿Cuánto necesitan nuestros corazones escuchar a Jesús? También podríamos mirarlo en forma contraria. Quizás estaban las dos escuchando, pero una se distrajo con las cosas que hacer y se paró y se fue, y la otra se quedó con la mejor parte. Hermanos, tenemos tantas cosas que hacer, tenemos tantas cosas que tanto encargo en nuestras vidas, que muchas veces decimos no me alcanza el tiempo para orar, que no me alcanza el tiempo para sentarme a los pies de Jesús. Pero María nos está reflejando aquí en esta primera visita, en esta segunda visita a Betania, que es la mejor parte para la iglesia. Entonces, luego, en la segunda visita a Betania, en el capítulo 11, vemos la experimentación de el poder de la resurrección que vive Lázaro, y vemos el señorío de Jesús y la deidad de Jesús, ¿cierto? Y cuando al Señor, no lo podemos leer, hermanos, por causa del tiempo, cuando al Señor se le manda a decir que su amigo Lázaro había muerto, ahí se manifiesta que a pesar de que él andaba lejos, a pesar de que él quizá andaba por donde no anda nadie, el Señor seguía contemplándolo como un amigo y como un amado. En este pasaje, hermanos, se manifiesta el perfecto amor del Señor, porque cuando se le dice Lázaro tu amigo, ahí se dice Lázaro tu amigo filial, pero cuando el Señor habla del amor hacia Lázaro, en la palabra de amor de Jesús, en nuestro lenguaje se dice amigo y amor igual, pero cuando Jesús habla de Lázaro y dice que él lo ama, a quien tú amas, se habla de amor ágape, del amor divino hacia el perdido. Muchas veces me tocó ser el perdido de la casa, pero nunca, nunca, nunca perdí esa convicción del amor eterno de Jesús hacia mi vida. Entonces,
Muchas veces, hermano, muchas veces nos encontramos con que mi marido anda perdido, mi mujer anda perdida, mis hijos andan perdidos. Pero hermano, usted es Betania. El Señor quiere poner un corazón de Betania en su vida. Y ese perdido es amado por el Señor. Entonces, y este perdido ha de experimentar el poder de la resurrección en algún momento. Tenga fe, tenga confianza, hermano, porque el Señor es fiel. Y también se manifiesta el poder de la deidad de Jesús, porque algunos eruditos dicen, era necesario que el Señor dijera, Lázaro, ven fuera, levántate y ven fuera, porque si el Señor decía, levántate y ven fuera, se iban a levantar todos los muertos que estaban en ese sepulcro, porque el Señor tiene poder sobre la muerte, porque el Señor venció a la muerte, y porque el Señor es la vida, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, cuando el Señor va a ese lugar de tinieblas y de muerte, el Señor tuvo que decir el nombre de Lázaro, porque si no se iban a levantar todos. Y no era el tiempo todavía. No era el tiempo todavía de la resurrección de ellos. Y el Señor les manifiesta este poder. También en ese pasaje el Señor manifiesta su sabiduría hacia Betania. Nosotros como Betania muchas veces mandamos un llamado de urgencia al Señor. Señor, apúrate, que está enfermo, que está muriendo, apúrate, Señor, necesito que te vengas corriendo. Y el Señor dice, vamos a esperar 2 días más. Y de camino allá me voy a demorar 2 días más. Es como cuando Job le gritaba al Señor, Señor, ayúdame, Señor, ¿por qué no contestas? Yo soy justo delante tuyo, ¿por qué no contestas? Y el silencio de Job, el silencio de Dios es ensordecedor, porque recién en el capítulo 38, recién ahí, es que el Señor, dentro de sus caminos, que son más grandes que nuestros caminos, le responde a Job. Entonces, muchas veces vamos a tener que aprender que en Betania no es en el tiempo en que nosotros queremos que el Señor actúe, no es en el tiempo en que nosotros deseamos y obligamos al Señor a que actúe, o queremos obligar al Señor, es cuando Él quiere manifestar la gloria de Dios, Él lo hace, en el tiempo perfecto de Él, ¿cierto? 2 días se demoró y 2 días se demoró en salir y 2 días en llegar, 4 días, ¿cierto? También en este pasaje el Señor le manifiesta a Marta que el poder de la resurrección no solamente es algo intelectual, que ella tenía conocimiento, ella tiene una conversación casi teológica acerca de la resurrección con el Señor, pero el Señor quería hablar que este poder de la resurrección no solamente es un conocimiento mental, sino tenía que ser una revelación en su corazón. El poder de la resurrección en nuestras casas, hermanos, no es solamente, sí, Señor, yo he creído que en el fin de los tiempos tú lo has de levantar. El Señor le dice que este poder de la resurrección lo había de experimentar en ese momento, en ese día. Pero ella no entiende, no es capaz todavía de entender. ¿Y qué hace ella? Cuando ya no le quedan más respuestas teológicas, dice que va a llamar a María. María, tú has contemplado más al Señor. Ven y conversa con Él porque ya está hablando de cosas que yo ya no entiendo. Pero el Señor quería manifestar que el poder de la resurrección no es algo que está solamente en la Escritura, sino que era algo que Él quería que vivieran en Betania. Hermanos, el poder de la resurrección no es algo mental, no es algo que se ha de cumplir el día en que el Señor venga por nosotros. El poder de la resurrección es el poder que triunfa por sobre cualquier adversidad de la muerte que haya en nuestras casas. El Señor puede sacar vida en medio del desierto. El Señor puede sacar de la tumba al que lleve con vida perfectamente caminando. Y eso, hermanos, lo tenemos que experimentar, lo tenemos que vivir. Tenemos que conocer al Señor de esta forma y no conformarnos con la resurrección del día postrero, que sin lugar a dudas es una gran promesa. Pero hoy día nosotros tenemos el poder de la resurrección en nuestros miembros, ¿cierto? Y también, hermanos, en este punto, cuando todos elogian mucho a María y dicen que era una sierva casi intachable y sin lugar a dudas que es un gran ejemplo en la Biblia, vemos en el versículo 20 que cuando ellas, Marta y María, escuchan que el Señor va a la aldea, Marta sale al encuentro del Señor, pero ahí dice, pero María se quedó en casa, sentada.
¿Se acuerdan? Hace algún tiempo María estaba sentada a los pies de Jesús, pero en este momento María vive una depresión, vive una crisis, vive una crisis. Y en vez de ir a sentarse a los pies de Jesús, decide sentarse en su casa, decide sentarse en su alma, en su corazón, y no ir a los pies de Cristo. Esta María, que tanto había contemplado al Señor, está viviendo una crisis. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos vivido crisis? ¿Cuántas veces nos hemos quedado sentados en nuestra casa, en nuestro concepto, en nuestra verdad, y no hemos querido salir al encuentro del Señor Jesús? Esto es lo que está viviendo María en este momento. Pero gloria al Señor, hermanos, que el Señor nuevamente le da una oportunidad y nuevamente va Marta y le dice: el Señor te llama. Y aquí María sale de esa crisis y se lanza a sus pies. Dice la Escritura que más o menos hablaron lo mismo Marta con María, los mismos términos, pero una llega y se mantiene en pie delante del Señor, y la otra se lanza a sus pies, lanza todas sus ansiedades, todos sus dolores a los pies de Cristo. Qué precioso, hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en nuestra casa? ¿O cuántas veces nos hemos quedado en pie delante del Señor, teniendo dolores y ansiedades que nadie más puede sanar, que nadie más puede resolver sino el Señor? Entonces María tuvo que entender esto y tuvo que salir de su casa y lanzó sus ansiedades. Y dice la Escritura: por nada estéis ansiosos, sino antes bien sean conocidas todas vuestras peticiones en oración. Entonces, hermanos, muchas veces tenemos dolores tan grandes. La depresión es tan grande muchas veces. La depresión, hermanos, que acongoja tanto a la hermana hoy en día. Con la pandemia se han evidenciado tantas depresiones, tantos modos de depresión. Hermanos, aquí hay una forma, aquí hay una salida. Lance todas sus ansiedades a los pies de Cristo, como lo hizo María, porque para eso va el Señor. Dice que el Señor se conmovió, dice que el Señor lloró. ¿Se dan cuenta? No es que va una persona indiferente a esa casa, va una persona completamente conmovida y amante. El Señor lo ama completamente y el Señor se conmueve totalmente por nuestros dolores, por nuestras angustias, por nuestras deudas, por nuestros encierros. Hemos escuchado hace muy poco la noticia de un hermano que partió y que tenía muchos problemas y finalmente decidió tomar el peor camino para su vida, porque quizás el hermano no tuvo ese momento de lanzar sus ansiedades a los pies de Cristo. Siempre está el Señor conmovido con nosotros, porque el Señor nos ama profundamente, porque como dije al comienzo, nosotros, mientras Lázaro y María lo amaban con amor filial, Él los amaba con amor ágape, con el amor divino, con el amor eterno. ¿Cierto? Entonces, hermanos, estas visitas dejan cosas profundas al corazón que nosotros tenemos que examinar y escuchar. Y quiero finalmente, después de este gran preámbulo, llegar a este punto de esta segunda cena que está en el capítulo 12, y dice: 6 días antes de la Pascua. Cuando en el versículo 12:1, 6 días antes de la Pascua el Señor estaba completamente afligido. Estaba viviendo, 7 veces se dice en Lucas que el Señor endureció el rostro. ¿Y saben por qué endureció el rostro? Porque Él permanentemente necesitaba recordarse a sí mismo que esta era la voluntad agradable del Padre, que Él fuera a la cruz. Entonces, en este momento, algunos días antes de su crucifixión, el Señor se acerca nuevamente a Betania, ¿cierto? Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto y quien había resucitado de los muertos. Aquí ya está Lázaro sentado en lugares celestiales con Cristo, ya no anda por donde no anda nadie, ya se cumplió la promesa de Cristo. Y le hicieron una cena allí, quisieron alimentar el corazón de Cristo,
Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo avanzó Betania, cómo avanzó. Lázaro ya está a la mesa. Hermanos, cuando usted tenga a su hijo a la mesa, usted va a ver cómo la gloria del Señor se cumplió, cómo era verdad que el poder de la resurrección estaba a favor de su familia. Y usted se va a gozar. Y por eso van a hacer esta cena, para celebrar al Señor. Y lo otro que dice, Marta servía. ¿Se acuerdan en el versículo anterior? Marta hablaba, se movía, pero acá solo se dice que Marta servía. ¿Por qué? Porque sus manos y su corazón habían sido completamente ajustados. Su oído había sido completamente ajustado. Y ella ya no miraba a Marta, o sea, a María ya no miraba los quehaceres, ahora solo tenía los ojos para Cristo. Una de las traducciones de diácono o de diaconía, que aquí Marta servía, Marta tenía un servicio de diaconía en este momento, se dice que es servicio, pero otra de las traducciones griegas es que oía completamente. Marta servía, Marta oía completamente. Aquí hay un servicio completamente ajustado hacia el Señor. Qué precioso es esto, hermano, porque ninguno de ellos se quedaron en ese estado. En esta cuarta visita, el Señor ya tenía un trabajo en ellos. ¿En qué visita estamos nosotros, hermano? ¿En qué visita del Señor está el servicio que está teniendo usted hacia el Señor? ¿Se dice hablaba, reclamaba y después servía? ¿O se dice solamente que servía? Qué precioso esto, hermano, porque el Señor avanzó con ellos y también quiere avanzar con nosotros, con nuestra congregación, con nuestra casa, con nuestro corazón. ¿Cierto? Entonces, y lo otro, que no se dice que Lázaro dice nada, porque Lázaro es un testimonio vivo. Lázaro con solo respirar era un testimonio del Señor. Qué precioso, porque algunas veces nosotros nos complicamos tanto con el testimonio que tenemos que dar del Señor. Y a veces solo nuestro caminar por los caminos donde andábamos anteriormente ya son un testimonio glorioso de la vida, del Espíritu que Él trajo a nuestras vidas. Cuando Lázaro inhalaba y Lázaro exhalaba, inhalaba y exhalaba el poder del Espíritu que lo vivificó. Qué precioso, qué maravilloso esto. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume. Entonces, aquí vemos otra acción de María. Hay una perfecta adoración de María. Primero, María está a los pies escuchando. Segundo, María está a los pies derramando todas sus ansiedades. Pero eso no queda solamente ahí. El último paso es una completa adoración al Señor. Hermanos, cuando nosotros hagamos estos ejercicios, necesariamente tenemos que llegar a una completa adoración al Señor. No es una imposición, es un resultado. Cada vez que estemos a los pies de Cristo, escuchando su palabra, entregando todas nuestras ansiedades, necesariamente se ha de derramar este nardo puro. ¿Hace cuánto tiempo que no se ha derramado ese nardo puro de su corazón? ¿Hace cuánto tiempo que no ha sido quebrado este frasco de alabastro a los pies de Cristo? Yo lo pregunto y me lo pregunto a mí también, hermanos. Se dice que este frasco de alabastro era un frasco muy valioso que venía de una zona de Egipto que se llamaba Alabastrón. Y de ahí salía esta piedra tan preciosa donde se hacía, y el frasco en sí mismo tenía mucho valor. Y algunos dicen que este frasco representa nuestra alma, que necesariamente tiene que ser quebrantada para que salga nuestro espíritu en adoración, para que salga este nardo puro. Y este nardo es un perfume muy extraño que venía del Himalaya, venía desde muy lejos, era muy valioso, era muy preciado. Pero esta mujer quebrantó completamente su alma y dijo, yo no tengo nada más valioso en esta tierra. No hay nada más con tanto valor como tú. Qué precioso lo que está haciendo.
¿Cuántas veces tenemos tantas cosas? Y vemos en un contraste a los discípulos. Dice que los discípulos se enojaron. Acá en el versículo de Juan dice que Judas se enojó, pero en el versículo de Mateo dice que los discípulos, todos, los 11 se enojaron. Perdón, los 12 se enojaron. ¿Cierto? Me queda poco tiempo, vamos a ir terminando. Los 12 se indignaron, se enojaron. Y saben cuando dice la palabra se enojaron, es se indignaron. ¿Y sabe lo que significa que se indignaron? Es que ellos consideraron que este hombre, al que se le estaba derramando este nardo de 300 denarios, no era digno de tal precio. No era digno. Los discípulos, los que lo conocían, los que estuvieron 3 años y medio con él, estimaron en ese momento que Jesús no era digno de que se derramaran estos 300 denarios sobre su cabeza. Pero esta mujer, esta amada mujer del Señor, estimó que no había un precio suficiente para derramar su adoración delante de los pies de Cristo. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos dicho nosotros mismos, pero no hay para qué ser tan exagerado, no hay para qué ponerle tanto, si el Señor conoce nuestro corazón, siendo que el Señor en ese momento estaba completamente afligido y nadie comprendía su aflicción, nadie entendía su momento de aflicción, pero esta mujer, como tenía un corazón para Cristo, entendió esta aflicción en la que estaba viviendo el Señor. El Señor dice, para mi sepulcro lo ha preparado. Hermanos, este frasco de alabastro, si nosotros lo traemos, estos 300 denarios los traemos a la actualidad, valía cerca de 1,5 millones, un precio aproximado, 1,5 millones de pesos. Y esta mujer era soltera, no tenía aparentemente padres, estaba entregando su mayor tesoro. Era todo lo que tenía. Pero ella dijo, yo todo lo entrego a ti. Tú eres mi tesoro. Hoy día yo me caso contigo porque cuando las mujeres derramaban este perfume, era para las nupcias o era para el sepulcro. Y esta mujer entendía que Jesús iba a ir al sepulcro y tenía la necesidad de decirle, antes de que muera mi Señor, tengo que expresarle mi amor. Tengo que expresarle y demostrarle cuánto amo a mi Señor. Cuánto, hermano, cuántas veces hemos dejado pasar tiempo sin expresarle nuestro gran amor a Cristo. Cuántas veces nuestra alma, estando en Betania, estando en este lugar de amor y de comunión con Cristo, se ha retenido, se ha echado para atrás, se ha indignado, ha dicho, no vale tal precio, directa o indirectamente, no vale tal precio. Pero el Señor dice, lo que ella hizo, donde sea que se cuente el Evangelio, va a ser contado. ¿Saben por qué? Porque esta es la mayor expresión de lo que el Señor quiere para nuestras casas. Esta es la mayor expresión del Evangelio en una casa, el derramamiento completo de nosotros en adoración a Cristo. El derramamiento completo de nosotros en adoración a Cristo. Dejando de lado lo nominal, dejando de lado lo religioso, dejando de lado todo, venir a los pies del Señor y quebrantarnos en lágrimas. Quebrantarnos en lágrimas. El hermano Jonathan Edwards dice, un día me derramé tanto al Señor que quedé empapado de lágrimas. Y no recuerdo cuánto tiempo estuve derramándome hacia la presencia del Señor. Y lo maravilloso es que este hermano no era un pentecostal, era uno de los fundadores de los hermanos reformados, de los que menos se derraman. Si están los bautistas que son un poco empaquetados, los reformados son mucho más. Pero este hermano entendía la necesidad del derramamiento a los pies de Cristo. ¿Cuán necesario es esto, hermano? ¿Cuán difícil es hoy día en nuestras casas hacerlo, vivirlo? Pero el Señor está con nosotros, hermano. Entonces, y además dice que enjugó su cabeza con el perfume y sus pies. Si complementamos Mateo y Juan, enjugó su cabeza y sus pies. Y dice que lo enjugó con su cabello. Y dice la escritura que el cabello de la mujer es su gloria. Ella dijo, yo ya no tengo más gloria. Tú eres mi gloria.
Yo ya no tengo cabeza, tú eres mi cabeza. Yo ya no tengo otro Señor, yo soy tu sierva y estoy a tus pies. Cuán necesario que es que ocurra eso en nuestras Betanias, ¿cierto? En nuestras casas. Hermanos, por causa del tiempo, no vamos a poder seguir estudiando las otras visitaciones del Señor a Betania, pero pienso que estas enseñanzas que el Señor ha dejado el día de hoy, es necesario que las contemplemos, es necesario que las meditemos, es necesario que las volvamos a leer, que volvamos a abrirle el corazón al Señor, abrirle nuestras casas al Señor. No piensen que estoy diciendo ninguno de nosotros estamos todos mal, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay un llamado del Señor, hay una necesidad del Señor de tener esta comunión profunda con esta casa de los hijos. Y el Señor está dispuesto para con nosotros. El Señor quiere sacarnos de cualquier estado religioso, de cualquier estado de inmadurez, de cualquier estado de servicio que no corresponde, y quiere que le sirvamos con un corazón limpio, que le adoremos con un corazón limpio, que vivamos el poder de la resurrección. Amén, hermanos. El Señor nos bendiga. Vamos a hacer una oración para terminar. Te damos tanta gracia, Señor, porque tú eres tan hermoso, Señor. Eres tan precioso. Eres tan digno de que derramemos todo lo que tenemos, Señor, delante de tuyo. Eres tan digno de que abramos nuestras casas y nuestros corazones a tu visitación. Y por otro lado, eres tan bueno porque siempre quieres visitarnos, Señor. Siempre quieres compartir con nosotros. Siempre quieres tener comunión íntima con tu iglesia, Señor. Nosotros queremos, Señor, ser visitados. Necesitamos ser visitados para criar a nuestros hijos, Señor. Para manejarnos en este mundo, Señor. Para que se corten las cadenas con la mundanalidad, Señor. Necesitamos ser visitados. Señor, no nos deseches, Señor, porque somos tu viña. No queremos, Señor, nada menos que estar en tu presencia siempre. No queremos conformarnos con nada menos, Señor. Nos disponemos a tu palabra, Señor. Sigue trabajando por medio de tu Espíritu en nosotros, Señor. Te damos muchas gracias porque al mirarte en la palabra, al mirar tus procesos con los hermanos del pasado, nos trae esperanza para el presente. Bendito sea tu nombre. Amén.